Al joven Botticelli le habían hecho un encargo para nada sencillo, lograr una adecuada representación de la historia sagrada, aquella que tiene que ver con los magos de Oriente, y por otro lado, mezclar allí un sutil mensaje de orden político y económico. Su comitente necesitaba quedar bien con los poderosos de turno. Y se puso manos a la obra, y se puso creativo, porque hay formas y formas de representar la adoración de los magos. Les doy la bienvenida a este primer viernes del año, más que feliz acá de continuar con ustedes como todas las semanas, y para tratar un tema que, bueno, tiene, una lista larga de pedidos por parte de ustedes, pero que, como diciembre es un mes en el que hablamos de mucha iconografía cristiana, me pareció que podíamos tocar una obra que, por supuesto, remitiera a la historia sagrada, como es la de los Reyes Magos, pero que tuviera otra sazón, ¿no? Otro condimento. Así que hoy no nos vamos a dedicar puntualmente al tema iconográfico, que daría para larguísimo, sino que nos vamos a proponer, por supuesto, entender la escena que vamos a ver, o sea, qué es lo que se narra en términos bíblicos, si se quiere, cuáles son los guiños que hay en relación al contexto de producción de esta obra. Insertar todo esto dentro de la temática renacentista y el neoplatonismo. Insertar este cuadro de acuerdo a la vida y producción de su autor, Botticelli, lo cual nos va a permitir hablar del yo autoral como temática, que creo que no la hemos encarado, comparar esto con otras dos obras de la misma temática que hizo Botticelli. Por último, para cerrar, vamos a volver, aunque sea un chiquitín, a la narrativa de las historias bíblicas, para saber qué pasó con los magos de Oriente después de que visitaron al niño Jesús, y poner en relación la idea de Epifanía con la idea de arte. Empezamos el 2024 súper ambiciosos, como ya verán, así que manos a la obra, porque lo bueno de todo esto es que una sola obra da para todo. A ver, rápidamente, en 2 palabras, para que nadie se quede afuera, ¿qué es esto de la historia de los magos de Oriente? Bueno, la adoración de los magos es una de las tantas escenas evangélicas que se han representado a lo largo de la historia del cristianismo. Es una historia que se recupera tanto en los evangelios canónicos, es decir, los oficiales, aquellos que son la palabra revelada, pero también en los apócrifos, aquellos no oficiales. Entre los oficiales, la fuente quizás más amplia en este sentido es el Evangelio de San Mateo. Y este episodio de la visita de los magos de Oriente se da posterior al nacimiento, es decir, posterior a la natividad y a la visita de los pastores, previo a la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Los otros evangelios apócrifos que hablan de este momento, digamos, de todos estos hechos de la historia religiosa, son los del pseudo Mateo, el de Santiago y el Evangelio árabe de la infancia. Como verán, es un episodio en torno a lo cual hay bastante fuente literaria. Aún así, hay cosas que todavía no están claras. Nunca se supo qué cantidad de magos eran. E incluso no hay acuerdo en los distintos evangelios y fuentes que circulan de cuándo sucedió este episodio. Por convención se ubica en el momento que acabo de mencionar, antes de la matanza de los inocentes y la huida a Egipto. Pero hay algunos que dicen que esto sucedió en otros 2 momentos igual de la vida de Jesús muy importantes, que se da entre la circuncisión y la presentación de Jesús al templo. Lo que equivale a decir que los magos habrían llegado como 2 años después de que nació Jesús. Sobre otras cosas sí hay acuerdos, y es, por ejemplo, en los presentes que le llevan: oro, incienso y mirra, que por supuesto son asociados en la fe cristiana a determinados mensajes. El oro tiene que ver con el reconocimiento de Cristo como rey. La mirra es un ungüento que se usaba en las sepulturas, con lo cual se entiende que es el reconocimiento de Cristo también como hombre. Y el incienso, que es ofrecido en la religión judía a Yahvé, nos estaría hablando de un Cristo Dios. Hay otras tantas interpretaciones. Hoy, como dije, no nos vamos a meter en profundidad en la iconografía de los reyes, que si les gustaría, ya sé que ya me lo han pedido, pero igual me lo hacen saber en los comentarios. Pero para llegar a un mínimo de comprensión, además de que hay concordancia en los regalos, en los presentes que se le hicieron al niño, no hubo concordancia a través de los distintos evangelios y textos en la individualización de cada uno. ¿Quiénes eran estos señores? Con lo cual,
a lo largo del tiempo fueron adquiriendo distintos significados y características propias. Distintas edades, distintos aspectos físicos. Así, por ejemplo, pasarán a representar las edades del hombre, la juventud, la madurez y la vejez. Los tres mundos conocidos hasta ese momento, Europa, Asia y África, al punto tal de que cuando empiezan a emerger nuevos continentes, se evalúa la posibilidad de agregar un cuarto rey mago, por ejemplo, para América, y otros tantos simbolismos que son bastante interesantes para pensar. Algo similar pasa con la famosa estrella de Belén que los guía, ¿no? Unos dicen, fue una flor, fue una estrella, como un ángel. Porque como hay cosas que no estaban claras, es cierto que a lo largo de la historia del arte se fueron interpretando de distintas maneras. Y también en cuanto a, por ejemplo, qué representaban los magos de Oriente, fue muy determinante el contexto sociocultural. De la misma manera es que inicialmente no eran reyes, eran magos de Oriente, con lo cual algunos dicen, bueno, en realidad quizás venían de Asia, eran astrólogos, etcétera, etcétera. Pero vamos ya rápidamente, porque tenemos mucho para hablar, a nuestra pieza del día de hoy. Breve mirada a la que después nos vamos a dedicar fuertemente para Sandro Botticelli y la Adoración de los Magos, obra que está hoy por hoy en la Galería de los Uffizi y está datada en 1475. Esto nos permite ya decir de entrada que estamos en la etapa madura de la juventud de Botticelli. Quiero decir, se entiende esta obra como aquella que muestra en Botticelli cierta ya madurez en su estilo. Algo que vamos a ir viendo más adelante cuando lo podamos comparar con otras piezas que él hizo en relación a esta historia. Es un temple sobre tabla, saben que Botticelli está medio a camino, ¿no? Entre la técnica del temple y el óleo que recién se empezaba a usar, que él llegará a usarlo en algunas piezas. Y tiene un tamaño bastante considerable, 111 centímetros por 134. Ahora, ¿quién le pide a este joven destacado artista Botticelli? Porque no era cualquiera, por supuesto, ya en el momento que le solicitan esto, es decir, ya por ejemplo estaba trabajando para los Medici, aunque no en exclusiva. Decía yo, ¿quién le pide esta pieza? Esta es una obra encargada por la familia del Lama para ser colocada en una capilla, en el altar de una capilla que ellos habían donado a la iglesia de Santa María Novella. ¿Quién era la familia del Lama? Bien, acá es donde se empieza a poner la cosa interesante. Gaspare di Zanobi del Lama era una persona, un advenedizo en la Florencia de ese momento, con un pasado, un poco dudoso. Era de origen humilde y había ascendido bastante rápidamente, de acuerdo a ciertos negocios en los que ahora vamos a incursionar. Lo cierto es que a nuestro querido Gaspare, es decir, Gaspar, le pareció una súper idea, primero, expiar sus pecados donando una capilla a la iglesia, como hacían muchísimos, y en atención a su nombre, ¿qué iba a pedir? Y la adoración de los reyes, obvio. Resulta que este Gaspare, en el año 1447, había sido condenado por malversación de fondos públicos. Son de las primeras noticias que tenemos de él. En la década del 50, él se dedica a la banca, es corredor, es cambista, es prestamista, algo que le representó una gran cantidad de ingresos, es decir, le fue bárbaro económicamente. Por supuesto, era un tipo que tenía bien en claro cómo hacer el recorrido, había conseguido el dinero, lo que le faltaba era ascender socialmente, ¿no? A ver, pensemos en la sociedad florentina un segundo. El dinero te permitía acceder a ser la capa grasa de la sociedad florentina, es decir, un buen burgués, comerciante, prestamista o lo que fuere, que tenía una buena posición, por oposición a la capa magra. La capa magra, ¿no? Magra, no tiene gordura. Eran los pobres, básicamente, los laburantes. Ahora ahí a la cosa más aristocrática se complicaba. Como decía, porque ya me voy por las ramas, Gaspare tenía en claro cuál era el recorrido. Se inscriben todas las hermandades, dona una capilla a Santa María Novella y trata de hacer buenas migas con los Medici. O sea, lo tenía bien en claro. Y, por supuesto, una manera de hacer buena amiga con los Medici era donar algo a la iglesia, entendiendo que de alguna manera todos los que se dedicaban a la banca
bueno, eran considerados como usureros, ¿no? Era un pecado. Y si a eso le sumamos alguna que otra práctica deshonesta, bueno, tenía bastante para expiar. La encarga esta obra a Botticelli, una joven estrella ascendente, para lucirse. Vamos con una primera aproximación a lo que hizo Botticelli. El maestro aquí nos muestra la escena de la oración de Jesús, que no está ubicada en cualquier lado. Esto también es parte del mensaje, ¿no? Jesús vino para crear un nuevo mundo, para redimir a todos, lo cual implica que era muy importante ubicarlo frente a lo pagano. Y aquí lo pagano aparece como un templo en ruinas. Me parece exquisito el detalle que pone Botticelli en todo, en las ramitas secas, en los crecimientos de las paredes, de vegetación, en cómo se van rompiendo y cayendo esas paredes. Además de todo eso, como estamos hablando no de la natividad, sino del momento de la epifanía, lo que aparece aquí es el brillo de una estrella, que sería aquella que está anunciando el nacimiento de Jesús y por tanto que guía a los reyes. María está sentada en el medio de todas esas ruinas, ¿no? Cual si fuera una Belén romana deteriorada, ese mundo antiguo obsoleto, dando paso junto con el niño, por supuesto, a este nuevo mundo cristiano. Ya para este momento, la Sagrada Familia es representada no solamente con Jesús y María, sino también con José. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la iconografía de José, que tiene como un rol medio ambivalente de acuerdo al momento en el que se representa esta historia? Ahora, Botticelli no se queda acá, sigue incorporando cosas, porque a ver, tenemos un montón de personas. Mucha gente ha venido en esta representación de Botticelli a adorar y a ver al Hijo de Dios. También Botticelli nos habla de su conocimiento de la historia sagrada y de su iconografía y nos pone un pavo real que está contemplando la escena y no es cualquier ave. El pavo real simboliza la resurrección. A ver, los antiguos pensaban que el pavo real era incorruptible. ¿Por qué? Porque renovaba el plumaje todos los años. Entonces, su presencia era bastante habitual en las capillas mortuorias, porque era de alguna manera renovarse para otra vida, para una vida eterna. En este caso, Botticelli es un doble juego muy atractivo, porque no solo prefigura lo que va a pasar con el niño, sino que también tenemos que entender que esta obra, con su pavo real ahí, va a estar en una capilla en donde muy probablemente se vaya a enterrar la familia del lama. Simbología que nos permite meternos un poquito en contexto, tanto social como cultural. Estamos en la Florencia que está a cargo de Lorenzo el Magnífico, ni más ni menos. Lorenzo el Magnífico termina de dar ese gran impulso a las corrientes neoplatónicas. Vamos a llamarlo así, la corte de Lorenzo el Magnífico, si bien era señor el de Florencia, no era rey, pero bueno, se rodeaba de gente. Toda esa gente que rodeaba a Lorenzo era una corte neoplatónica. El neoplatonismo, ya lo hemos comentado en más de una oportunidad, y siempre que hablamos de Botticelli es casi inevitable, porque si no, no se entiende su obra. Decía yo, el neoplatonismo da un paso más allá. ¿Qué quiero decir? Botticelli es como una bisagra, ¿no? Él está en el momento en el que ya la perspectiva se ha conquistado en términos de representación, en el que las ciencias empiezan a dar ese lugar necesario al hombre en relación a su ubicación en el mundo y a la religión. Con lo cual, para este momento estamos un pasito más allá. Llegamos a ciertos acuerdos de conjugar la historia pagana, aquella, por sobre todas las cosas, que venía de Grecia y de Roma y de su pensamiento filosófico, con la historia sagrada que venía del cristianismo, entendiendo que se podían complementar. Y en términos de representación, en términos de las artes plásticas, estamos en un momento en el que atendemos bastante más, quizás en el caso de Botticelli, la creación del mito, del relato, del mensaje con prioridad por sobre quizás los aspectos formales, más bien la perspectiva y todo aquello que tiene que ver con el diseño. Que se entienda bien, no quiere decir que Botticelli pintaba la Bartola, lo que quiero decir es que había otro tipo de jerarquía. Y en cuanto a contexto sociocultural, tenemos que pensar que justamente en atención a esta conjugación
del pensamiento de la antigüedad con el pensamiento cristiano, en la corte de los Medici, en Florencia, el tema de la adoración de los magos de Oriente es el tema. Se hacían caravanas, espectáculos, involucraba toda la ciudad, porque había toda una asociación con la presencia de los Reyes Magos como aquellos tres poderosos del mundo, asociado con los Medici, ya se imaginarán, que hacían una cabalgata anual, como se sigue haciendo en muchos lugares, por las calles florentinas, representando toda esta historia sagrada a la que se erguía todo un cortejo. Y Botticelli se apropia de esta representación en vivo que debe haber visto más de una vez y en la que debe haber participado, sin duda, y dice, esta es la mía para meter todo esto en este cuadro. Lo que él hace, obviamente no puede hacer todo el cortejo y demás. Sí nos pone mucha gente, si observamos el cuadro, entonces eleva un poquito a un rellano a la Virgen con el niño de José dentro de un edificio en ruinas, como para que uno pueda orientar la mirada y no perderse entre todas las personas que hay allí. Por supuesto, no representa toda la comitiva ni todo el cortejo, sino que las personas un poco se ubican hacia los laterales, dándole como un marco a la familia sagrada. Y por supuesto, tenemos que ubicar a los reyes. Algo que hace acá Botticelli de una manera súper interesante en relación a este contexto que acabamos de describir es, decía yo, la atención que pone a los detalles. Tiene como un foco muy atractivo en la cosa anecdótica, casi como si estuviera retratando lo que sucedía en Florencia, y no necesariamente en la cosa sobrenatural de la historia sagrada. Quiero decir, en términos generales vemos a hombres ricamente vestidos, con ropajes y costumbres que uno puede intuir cotidianas a la Florencia del momento. No estamos en el primer siglo de la era común, lo cual nos habla de alguna manera de una cierta renovación de la mirada cristiana que se da en Florencia. Observando este cuadro, uno ya puede intuir lo que implicó justamente este renacimiento y los cambios tanto sociales, culturales, religiosos y en las ideas que se dan entre los siglos XV y XVI. Antropocentrismo, hemos dicho más de una vez, ¿no? El hombre es importante dentro de la religión y dentro de la historia. Entonces es un hombre situado que tiene su presencia y que actúa. Esto llevó, antes de que nos metamos un poquito con el análisis formal y a tratar de entender quiénes son los personajes que están ahí, a que sea bastante común, sobre todo en Florencia o en la pintura italiana, en general vamos a ampliarlo un poco, a que cuando se representara la historia de los reyes, se empezaran a incluir personajes contemporáneos. Ya no el comitente simplemente como un asistente ahí, quiero decir como un donante, como se lo podía pensar en el gótico, sino personajes reconocibles que hacen parte de la acción de esa historia, como si estuvieran participando como extras en la historia que se está narrando. Esto ustedes se imaginarán que solo se puede dar en un proceso de secularización, como el que inicia la Italia, la Florencia del siglo, XIII, XIV, XV. Vamos un poquito a los aspectos formales del cuadro, porque yo dije que esta obra implicó una cierta consagración del estilo de Botticelli, a pesar de que era muy joven. Entonces, lo primero que vemos es que es un cuadro en donde, a pesar de tener muchos personajes, hay armonía, está lograda la armonía, algo muy renacentista como concepto, ¿no? María y el Niño están en el medio. Hay grupos relativamente equivalentes a izquierda y derecha que le dan un marco. Además de todo eso, están en un paisaje imaginario, por supuesto, pero es un paisaje muy atractivo. Y hay un ojo muy atento de Botticelli a la representación de las ruinas antiguas. El ojo renacentista, aquel que ya estaba poniendo la mirada en Grecia y Roma, en cómo eran sus edificios, en cómo eran sus columnas, cómo era su arquitectura. Vasari, que ya se imaginarán que en algún momento lo teníamos que nombrar, queda enamorado de esta pieza y la describe como una obra de gran calidad. Los colores, a pesar de ser una obra al temple, tienen su intensidad. Vemos que Botticelli no le tiene miedo al color. Juega justamente con las tonalidades de las vestimentas. No me quiero olvidar, antes de seguir hablando, en relación al paisaje y a la ubicación, a la situación de la historia, que algunos ven un poco la influencia quizás
del norte, ¿no? De la pintura del norte en la inclusión de este tipo de paisaje. Cuando pensamos en esta obra y cuando ustedes buscan información sobre esta obra, lo primero que se comenta es, ok, acá Botticelli realmente logró una interesante solución entre la composición, entre los tipos fisonómicos y la distribución espacial. ¿Por qué se refuerza esto? Bueno, porque se compara esta obra de Botticelli con otras que él había hecho con la misma temática. Y se ve en esta como una suerte madurez, una suerte de consolidación de estilo, que tiene mucha más presencia, quizás menos tímido en ese sentido, más seguro de sí mismo, con un gran logro retratístico de cada uno de los personajes, donde tienen su presencia, donde está lograda la idea de pensamiento, meditación, atención en cada uno de los gestos. Incluso dicen, ¿no? Bueno, acá Botticelli ha ayudado a inspirar a otros artistas como Leonardo en su momento para esta obra, como a Filippino Lippi. Ahora, ¿por qué se remarca tanto que esta adoración de los magos, que era un tema súper popular y recontrapintado, fue algo diferente en lo que incursionó Botticelli? Porque es una vista frontal, porque está escalonada la presentación de las figuras, cual triángulo que se va jerarquizando, algo que no se había hecho hasta este momento, y porque de alguna manera responde a cierta simetría armónica. Vamos a compararlo. Cuando vemos, por ejemplo, otras representaciones anteriores de Botticelli, las dos que se mencionan habitualmente están en la National Gallery justamente, uno puede ver hasta qué punto han cambiado las cosas en la que estamos viendo nosotros, que es la más joven, por decirlo de alguna forma. En esta adoración, que está fecha en 1470, es decir, sería la más cercana a la que estamos viendo, que también es un temple sobre tabla de un tamaño similar, un poquito más grande incluso, vemos que hay una enorme profusión de personajes. También vemos que Botticelli está centrado en otra cosa, ¿no? Está centrado en lograr la perspectiva, está centrado como en la cosa más técnica, a pesar de usar recursos muy similares. Las ruinas antiguas que representan el pasado, el pavo real. Pero bueno, se nos hace más difícil, encima tiene un formato tondo, se nos hace un poco más difícil identificar a los personajes. De hecho, el techito ese donde aparece Jesús está como improvisado, ¿no? Da la sensación de que no tiene nada que ver con todo lo que rodea al escenario. Incluso esta, que sería anterior, está un circa 1470, que está atribuida a Botticelli, pero también con mano de Filippino Lippi. Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi, hemos hablado un poquito de él en algún momento. Es un poquito más chica, o en realidad tiene un formato más rectangular. También se nos hace medio difícil, ¿no? Acá uno puede ver toda la caravana, digamos, toda la procesión. Los caballos, de hecho, hacia la izquierda nuestra, ¿no? Cierran un poco la composición. Aparece, por supuesto, la Sagrada Familia, a la que se le va rindiendo pleitesía, pero el paisaje parece un poquito más imprudente. No está armonizado del todo la idea de lo antiguo como lo pagano. De hecho, se entiende que la parte izquierda, donde está toda la multitud, fue la que pintó Botticelli, y lo que está hacia la derecha, la parte más austera, digamos, más de alargamiento de las figuras, bueno, vienen de la mano tan delicada de Filippino Lippi, ¿no? Creo que observando estas obras, uno puede entender un poco qué es todo lo que logró Botticelli. Jerarquizar los personajes, hacer detectable lo que importa, incluso un cierto acercamiento que encastra muy bien la historia con el entorno y con todo el cortejo ese que está ahí adelante, sin tapar, sin arrojarse sobre la Sagrada Familia. Entonces, la otra parte, súper jugosa. ¿Quiénes son todos esos personajes que están ahí? Hablamos de principio de retrato, de densidad, de presencia de los personajes. Primero vamos a recuperar lo que dijo Vasari sobre ellos. Y después vamos a identificar, más no sea, a los más importantes. Algunos todavía no están identificados, pero los que tienen peso específico, sí, a ellos los conocemos. A ver, ¿qué dijo Vasari? La belleza de las cabezas en esta escena es indescriptible. Sus actitudes diferentes, algunos de frente, algunos de perfil, algunos en 3/4, algunos agachados y de varias maneras diferentes, mientras que las expresiones de los asistentes, jóvenes y viejos, varían grandemente, exhibiendo la maestría perfecta del artista en su profesión. Sandro luego demuestra claramente la distinción entre los trajes de cada uno de los reyes. Es un trabajo maravilloso en color, diseño y
composición. Ahora, como ustedes saben, esta obra es famosísima por los personajes que ahí están retratados. Y dijimos que había un sentido político y económico acá. Entonces, ¿quiénes serían los más importantes? ¿Quiénes tienen que estar ahí? Bueno, el que lo encargó, sin duda. Para eso pagó, ¿no? El pobre señor. Pero resulta que si bien el señor se llama Gaspar, no está actuando de rey mago. Primero, que se identifica claramente, es Cosme el Viejo, Cosme de Medici, que es el mago que se arrodilla frente a la Virgen, a la izquierda, en lo alto. Por supuesto es el señor mayor, ¿no? Cosme el Viejo, el que inició de alguna manera toda esta gran dinastía. Piensen que Cosme el Viejo un poco se hace con el poder o adquiere la jerarquía que adquiere su familia en 1430, que dará lugar a toda la cierta dinastía Medici que llega hasta el momento en el que pinta Botticelli esto con Lorenzo el Magnífico, ¿no? Sobre Cosme de Medici no hay ninguna duda que es este rey mayor. Sobre otros vamos a ver que hay distintas interpretaciones. Luego, ¿quién estaría? El hijo de Cosme, es decir, Pieter de Medici, es decir, Pedro de Medici, llamado el Gotoso, de hecho así se lo conocía, que sería el segundo mago, el que tiene el manto rojo que está arrodillado en el centro. Al lado de él, su hermano Giovanni de Medici, Juan de Medici, que es el tercer mago, a la derecha, que está hablando, de hecho, con su hermano, ¿no? Con Pedro el Gotoso. Luego, estaría, por supuesto, también un joven Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que es el nieto de Cosme, y que se cree que se encuentra a la izquierda en primer plano, el que tiene esa expresión tan arrogante, ¿no? Algunos dicen que ese podría ser Juliano, el hermano, pero bueno, no está claro. Giuliano de Medici, es decir, el hermano de Lorenzo, sería, en ese caso, si no fuera el de jubón rojo, el que aparece en el centro del grupo a la derecha vestido de oscuro. Recuerden que Giuliano había sido asesinado en la conjura de los Pazzi, ¿no? Que Lorenzo se salva por los pelos y Giuliano muere. ¿Y dónde tenemos a nuestro querido Gaspare? Lo tenemos ahí en un rol muy humilde. Él se dio el protagonismo, ni más ni menos que a los Medici, y los puso como Reyes Magos. Tonto no es. Entonces, Gaspare del Lama, es decir, el comitente, el que pagó por esto, sería ese señor canoso que está a la derecha arriba, mira hacia el espectador, es decir, nos involucra a nosotros en la escena y apunta con el dedo. Pero la parte más copada de todo esto es que tenemos un montón de otros personajes que son más o menos identificables y que nos hablan de la sociedad del momento. Primero y principal, estarían representados también aquellos que tienen que ver con la trascendencia cultural y filosófica de Florencia en ese momento y el neoplatonismo, que son Pico de la Mirandola y Angelo Poliziano, que serían los dos personajes que están al costado de Lorenzo el Magnífico. También se identifica a Giovanni Argyropoulo, que era un profesor, filósofo, humanista que había migrado de Grecia y que fue uno de los grandes impulsores y traductores de los libros clásicos en la Italia del siglo XV. A ver, Argyropoulo fue maestro de Pedro y de Lorenzo de Medici, de Angelo Poliziano y de tantos otros. Incluso algunos dicen que también Leonardo da Vinci. Y de hecho, él muere en Florencia en 1487. Y por supuesto, alguien que se puso ahí también, muy destacado y mirándonos, invitándonos y diciendo esto lo hice yo, es Sandro Botticelli. Algo que nos va a dar pie en unos minutos a hablar de la inserción autoral. Pero pensemos lo siguiente mientras miramos el cuadro. La familia de los Medici fueron de alguna manera protectores de nuestro comitente, por eso están representados en la obra. Y en ese orden tenemos que entender las libertades necesarias que se toma el artista, porque está claro que hay un anacronismo acá, hay gente que ya había muerto en la familia Medici para cuando se pinta este cuadro, pero era importante incorporarlos. Hasta aquí lo que podemos ver es que este cuadro resume mucho de todo lo nuevo, de todo lo que incorpora el Renacimiento, en relación a lo que incluso muchos manuales de devoción contaban en ese momento. Lo que pedían los manuales era que uno tenía que vivir la historia sagrada como si fuera propia. Eso, en el mundo del arte, ¿cómo lo podemos trasladar? Insertándonos en lo que se está representando. Quiero decir, uno podría entender esto como un alarde exagerado de meterse ahí con qué tupé, ¿no? Se meten los Medici y este Gaspare y Botticelli y no sé quién en la historia sagrada. Pero en realidad tiene un sustento filosófico y religioso en ese momento. Luego, también hay un sentido de pertinencia y de importancia, porque no porque sí, Cosme el Viejo, el que inició la dinastía,
es el que está más cerca de la Virgen. Si uno ve cómo están distribuidos los personajes, estamos hablando también de distintas posiciones sociales, ¿no? Por eso Lorenzo el Magnífico, a pesar de estar a cargo en ese momento del gobierno, no es el que está más cerca, sino es aquel que viene heredando todo esto. Y la importancia, por supuesto, de que toda esta herencia no se da sobre la nada, sino que se da sobre una sociedad en donde hay intelectuales, en donde hay artistas, en donde hay filósofos que piensan la humanidad y piensan la prosperidad. Tenemos en esta pieza un cóctel muy atractivo entre lo divino, entre lo humano, entre, la fe y cómo se vive la fe. Y de alguna manera, todos los presentes allí están participando de la epifanía, están participando de aquello que vivieron los reyes, que es la revelación de que ese era el Hijo de Dios. Aclaro por las dudas, epifanía viene del griego epifaneia, que es algo así como revelarse, mostrarse, aparecer por encima de. Por eso se dice que los reyes vivieron una epifanía. Ahora, 2 palabras para la inserción de Botticelli ahí. Miren, la inserción autoral es algo muy atractivo que deberíamos trabajar en algún capítulo aparte. De hecho, lo tengo por ahí anotado en lista, porque por supuesto no se da de la misma manera a lo largo de la historia del arte, y porque cada contexto cultural habilita determinadas formas y también nos permite pensar en muchas cosas en claves muy atractivas. Digo, si Botticelli está en el cuadro, ¿quién es el pintor que pinta el cuadro? Por ejemplo, pensar la noción de autor es muy atractivo desde ese punto de vista, porque uno diría, el Botticelli del cuadro fue modelo del Botticelli real, etcétera, etcétera. Decía yo, para no irme por las ramas, hay distintos tipos de inserción autoral. El más obvio, el autorretrato que nosotros conocemos, es algo bastante moderno, es decir, se da a partir del barroco y en algunos casos con algún adelantado como Durero a fines del Renacimiento. Pero era muy raro que el propio artista fuera su objeto de representación. Lo más común, por ejemplo, durante el medioevo, es que hubiera una suerte de autoproyección con autores que aparecen textualizados, es decir, se autodibujan ellos, por ejemplo, en un libro iluminado en una letra. Ahora, lo que tenemos acá y lo que vemos en Botticelli es otro tipo de expresión que se va dando ya a partir del Quattrocento italiano, también del Trecento, en realidad, habría que decirlo si lo pensamos bien, que es como el autor disfrazado. Es el artista que se involucra en la escena como uno de los personajes. Botticelli asiste acá, aparte de todo este cortejo con los magos de Oriente, lo cual también nos genera un problema, porque ¿qué nos dice que esto es Botticelli? En realidad uno logra entender que sería una suerte de autorretrato porque hay indicios, ¿no? Hay cierta retórica de la construcción de la imagen y de los personajes que en general hace que cuando un autor en esta época se inserta en un cuadro, suele estar mirando hacia afuera, como es este el caso, ocupa un lugar privilegiado y destacado, con un color llamativo, como es este el caso, y es como que si estuviera de alguna manera aislado del conjunto de lo que pasa en la representación. Es decir, es parte de eso, pero está de alguna manera individualizado. Todo eso nos hace creer que acá hay una inserción autoral y que ese autor es Botticelli. Sin embargo, en la medida en que no hay una referencia por escrito, no tenemos bien en claro que esto sea así. Y no se puede justificar plenamente a no ser que aparezca un documento de Botticelli diciendo sí, yo me pinté de amarillo en tal lugar. Lo cual implica que siempre que hablemos de un autor disfrazado, se habla de una detección hipotética. Porque el autor se camufla con el resto de los personajes. Esta modalidad que usa Botticelli perdura bastante hasta el siglo XVII y luego será reemplazada por otras formas, por ejemplo aquella que ya apunta al autorretrato, que tendrá manifestaciones muy distintas igual el autorretrato y que no van a ser objeto, por supuesto, de esta entrada porque si no sería infinita. A ver, ya para irnos acercando hacia el cierre. Esto de los magos de Oriente. Bueno, todos deben estar al tanto de esta historia de que mago en persa significa sacerdote. Y justamente se cree
que estos magos de Oriente venían de Persia y que por lo tanto pertenecían a esta casta de sacerdotes. Lo interesante de elegir estos personajes era que ellos no eran como los judíos, no tenían la revelación divina. Lo que hacían estos magos era estudiar las estrellas para tratar de capturar el mensaje divino. De ahí que al principio los reyes magos fueran solamente magos, lo de reyes vino después. Luego se les dio la jerarquía de reyes porque era más que conveniente, ¿no? Para darle más importancia al episodio del nacimiento de Dios. Mateo, cuando se refiere, dicen que eran magos y que era de Oriente. Oriente para los judíos era Persia, Babilonia, digamos, la zona de Mesopotamia, Arabia, tal vez. La verdad es que, por supuesto, no se sabe ni qué ruta hicieron para ir, ni qué ruta hicieron para volver. Pero sí se cree que siguieron muy probablemente la ruta del incienso, no solo por el regalo, sino porque eran unas rutas comerciales más típicas entre estas regiones. Según la tradición, los magos, luego de conocer al niño Jesús, luego de la Epifanía, regresan por mar al oriente y cuando mueren son enterrados en Saba. Saba es la actual Yemen, ¿no? Un lugar muy, muy interesante. Toda esta zona también será Egipto para el desarrollo del cristianismo. Como ya se imaginarán, la emperatriz Helena, cuando salió de gira para buscar todo aquello que tuviera que ver con la historia sagrada que se pudiera recolectar y llevar a Constantinopla, se lleva los cuerpos de los magos. Restos que, durante el reinado de Carlomagno, son trasladados a Milán, ciudad que 2 siglos después fue saqueada, hecho que hace que terminen en manos del arzobispo de Colonia, en Alemania, a donde están el día de hoy y se pueden visitar en la Catedral de Colonia. Así que, si andan por Colonia algún día, primero, por supuesto, no se pierdan de visitar esa catedral, que es magnífica, y segundo, darte la vueltita y ver el cofre de oro, hoy por hoy, donde están los restos de los Reyes Magos. Es una experiencia muy atractiva. Siempre digo lo mismo, no importa la reliquia de que se trate, si es los huesos de los Reyes Magos, si es el Santo Prepucio. En un momento había como 20 iglesias del Santo Prepucio en Europa, si es el pañal de Jesús. Lo que importa es lo que simboliza. Por eso es una cuestión de fe y no de certificar científicamente si eso es real o no. Porque al fiel no le importa si eso es real o no. Cree o no cree. La fe no va por cuestiones de demostración empírica, científica, quiero decir. Para no derivarme de nuevo, vale la pena rescatar la importancia de la representación en la historia del arte de la visita de los magos, ¿no? De la adoración de los magos. Porque, a diferencia de la natividad, no es parte de la escena de un ciclo narrativo, sino que es parte de una imagen simbólica, ¿no? Es el momento en el que la humanidad, a través de los magos de Oriente, reconoce que ha venido el Mesías, que hay un Dios, motivo por el cual se llama Epifanía, lo cual, indirectamente, como en el caso que vimos hoy, habilita que todos nosotros podamos ser partícipes y estar en esa escena sagrada. Y eso, por supuesto, lo hace muy, muy atractivo. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Hemos cumplido ahí con todos los puntos que mencionamos al inicio. Por supuesto, de todo esto se pueden desprender muchos temas, así que estaré atenta a sus comentarios, además de saber si conocían todo lo que rodeaba a esta pieza. Ya saben, apoyan este contenido con un me gusta, con un like, no olviden de suscribirse al canal, no olviden de compartirlo con aquellos que creen que se pueden llegar a interesar. Tienen mis contactos de redes, tienen la dirección de la página web, toda la información aquí abajo, la página web para que puedan pasar y suscribirse a las próximas charlitas de Café con Arte, que ya vamos a tener que ir pensando en la primera de este año. Y por cierto, ya que estamos empezando el año, les deseo a todos ustedes, a toda la humanidad, en donde me involucro, un excelente 2024, que sea con arte, que sea con cultura, con tolerancia, con reflexión, con autocrítica y con proyecciones que apuesten a que seamos un poco mejores cada día. Hasta el próximo viernes. Adiós.